Imaginar es crear. Neville, 3 de junio de 1968. El creador del mundo trabaja en las profundidades de tu alma, subyacente a todas tus facultades, incluida la percepción, y fluye menos encubierto en la superficie de tu mente bajo la forma de la imaginación creativa. Vigila tus pensamientos y le atraparás en el acto de crear, porque Él es tu propio ser. Cada momento del tiempo estás imaginando aquello de lo que eres consciente de ser, y si no olvidas lo que imaginaste y se vuelve realidad, has encontrado la causa creativa de tu mundo. Debido a que Dios es pura imaginación y el único creador, si te imaginas un estado y haces que se cumpla, le has encontrado a Él. Recuerda, Dios es tu conciencia, tu yo soy. Así que cuando estás imaginando, Dios lo está haciendo. Si imaginas y olvidas lo que imaginas, puede que no reconozcas tu cosecha cuando aparezca. Puede ser buena, mala o indiferente, pero si olvidas cómo llegó a ser, no has encontrado a Dios. No tienes que ser rico para ser feliz, pero debes ser imaginativo. Podrías tener una gran riqueza y estar temeroso por las necesidades del mañana, o no tener nada y viajar por el mundo, ya que todas las cosas existen en tu propia maravillosa imaginación humana. Déjame contarte una historia de una señora que conozco y que viajó en su imaginación. Cuando esta señora tenía unos 16 años, vivía en el norte de California. Se dedicó a su padre, que vivía por todo lo alto, a lo grande y de manera elegante. Él suministraba muy bien todas las necesidades de la familia hasta el día en que fue asesinado. Entonces, durante la noche, la familia descubrió que no tenían nada. Su madre, sintiendo que no podría soportar ser ridiculizada, se mudó con su familia a San Francisco, donde la niña, a pesar de poseer un talento artístico excepcional, encontró empleo como camarera con el fin de ayudar a la familia. Tomando el tranvía de vuelta a casa desde el trabajo, esa primera víspera de Navidad, ella se encontró con el vagón lleno de niños y niñas jóvenes cantando y felices, y no pudo resistir las lágrimas. Por suerte, para ella estaba lloviendo, así que extendió su cara hacia el cielo y dejó que la lluvia se mezclara con sus lágrimas. Mientras probaba la sal de sus lágrimas, se dijo a sí misma: «Esto no es un tranvía, sino un barco, y yo no estoy saboreando mis lágrimas, sino la sal del mar en el viento». Mientras ella físicamente agarraba la barandilla del tranvía, mentalmente tocaba la barandilla de un barco rumbo a Samoa. Físicamente saboreando la sal de sus lágrimas, ella imaginaba que era la sal del mar. Mientras el tranvía llegaba a su destino, ella estaba entrando en la bahía de Samoa, sintiendo la luz de la luna brillando sobre su cuerpo y oyendo una voz que decía: «¿No es una noche celestial?». 2 semanas más tarde, esta chica recibió un cheque por valor de $3,000 de una firma de abogados de Chicago. Parece ser que 2 años antes su tía había salido de los Estados Unidos solicitando que si ella no retornaba, el dinero le fuera entregado a su sobrina. Transcurrido un mes, la niña estaba en un barco navegando hacia Samoa. Al llegar a la bahía vio un barco arando a través del agua dejando una bonita espuma blanca a su paso. Mientras la luz de la luna tocaba la estela, su espuma tocaba su cara y un hombre de pie cerca dijo: «¿No es una noche celestial?». En ese momento sus sentidos externos experimentaron lo que ella había hecho real usando sus sentidos internos. Ahora, la imaginación, siendo sensación espiritual, es la creadora del mundo. Con sus 5 sentidos, vista, oído, olor, gusto y tacto, ella transformó un tranvía de San Francisco en un barco en el Pacífico Sur, y en el plazo de un mes ella cumplió físicamente su acto imaginario.
Muchos dirán que fue una mera coincidencia, pero no lo fue. Es la realidad. Pero, ¿cómo consigo que me creas? Pero tanto si me crees como si no, yo sé por experiencia que Dios y tú sois una gran imaginación, y no hay otro Dios. Un día la imaginación en ti se despertará, y tú, plenamente consciente de quién eres realmente, sabrás que todas las cosas están sujetas a ti. Ese es tu destino. El momento presente es un acto imaginario formado. Capturándolo, puedes cambiar en ti mismo siguiendo las indicaciones dadas en el capítulo 18 del libro de Jeremías. Levántate, ve a la casa del alfarero, y yo te permitiré escuchar mis palabras. Así que fui a la casa del alfarero, y allí estaba trabajando en su rueda. La imagen en su mano era deforme, pero la reelaboró en otra imagen según le pareció mejor al alfarero hacer. La palabra alfarero, traducida, significa imaginación. Y se nos dice que el Señor no solo es nuestro Padre, sino el alfarero, y que nosotros somos el barro en sus manos. Isaías 64. Al recordar el día que tu jefe te criticó, estás moldeando una imagen de ti mismo basada en lo que él te dijo. Siendo indeseable, esa imagen está deforme. Incapaz de descartarte a ti mismo, ve a casa del alfarero tomando la misma escena y remodélate a ti mismo recordando el día que tu jefe te felicitó por tus logros. ¿Cambiará este acto imaginario tu mundo? Sí, te digo, el Dios del universo te da forma durante la mañana, la tarde y la noche, mientras aceptas las palabras, las acciones y los eventos de los aparentes otros individuos. Te insto a darle forma a tu mundo desde dentro y ya no más desde fuera. Descríbete a ti mismo como te gustaría ser visto por los demás y cree tus palabras. Camina en la asunción, suposición, de que son ciertas y porque ningún poder puede frustrar a Dios. Lo que Él está imaginando, tú lo experimentarás. No eres alguien aparte, separado de Dios, pues el yo soy no puede ser dividido. El Señor, nuestro Dios, es un único yo soy, no dos. Si el yo soy de Dios y tu yo soy es el mismo yo soy, define lo que te gustaría ser. Entonces, cree que tú eres el Señor. Sé como la dama que transformó un tranvía en un crucero. Piérdete en tu nuevo estado, mientras tu mundo externo sigue siendo, de momento, el mismo. Ahora, tu mente racional puede decir que ella tiene una tía que tuvo la presencia de ánimo de morir y dejarle los $3,000 en ese momento en particular. Y siendo joven, no consideró el futuro. Pero te digo, así es como la ley trabaja. Nunca falla si das todo de ti mismo y crees que tu imaginación humana es Dios. Porque Dios no puede morir. Él es un Dios de vida. Así que cuando la vestimenta que llevas ahora llegue a su fin, tú, el ser vivo en ella, continuarás viviendo. Seguirás viviendo en un mundo como este hasta que despiertes del sueño de la vida. Entonces te trasladarás a una era totalmente diferente para realizar la unidad del ser que realmente eres. Hasta entonces, cree en lo que te estoy diciendo porque es la verdad. Cuando imaginas para un aparente otro ser, eres bendecido, porque no hay otro y te estás dando tu regalo imaginario a ti mismo. Oye a tu amigo contándote sus buenas noticias. Ve la alegría en su rostro, siente la emoción del cumplimiento y deja que tome lugar en tu mundo. Y cuando lo haga, reconoce tu cosecha. Date cuenta de que eres el responsable de su consumación. El mundo eres tú mismo, proyectado afuera. Pregúntate,
qué es lo que quieres y luego dátelo. No preguntes cómo se producirá. Simplemente sigue tu camino, sabiendo que la prueba de lo que has hecho debe aparecer, y lo hará. El año pasado, mientras estaba en Barbados, un amigo recibió una llamada de su madre contándole que su hermano había matado a un hombre. Mientras recolocaba el teléfono, tuvo una visión en la que una mujer dijo: «Encuentra a Neville y él te pondrá el arco iris en el cielo». Mi amigo me llamó a Barbados y cuando escuché su historia dije: «Está hecho. Dios es infinita misericordia y no hay nada más que perdón del pecado». Cuando el Espíritu de Cristo se forma en ti, perdonas a una persona sin importar lo que haya hecho. El faraón no dejaba ir a su gente porque Dios había endurecido su corazón. Así que, ¿cómo puedes condenar al faraón por algo que hizo Dios? Esta noche mi amigo me contó que su madre le había llamado para decirle que su hermano había sido puesto en libertad. Quiero decirte ahora que nadie puede llegar al final del viaje sin haber matado a alguien. Todos deben desempeñar cada parte, de modo que cuando la memoria regrese, Él puede perdonar todo. La parte del ladrón, del asesino, del violador y la persona violada, cada estado será experimentado. Todo lo que puede hacer el hombre está registrado en las Escrituras, y para cumplir las Escrituras, el hombre debe hacer cada cosa. Si yo hubiera jugado todas las partes, yo no hubiera nacido desde arriba. Mi amigo que ama a su hermano y que no podía entender cómo había hecho tal cosa, ha asesinado como todos hemos hecho. Debemos hacer todas las cosas que el mundo condena para que el Espíritu de Cristo, que es el perdón continuo del pecado, sea formado en nosotros. Y cuando esto te suceda, no verás a nadie a quien condenar. No es que le seas indiferente a la guerra o al asesinato, sino que verás el mundo como una obra de teatro contigo, el autor, jugando todas las partes. Recuerda, no tienes que soportar nada de lo que te disguste. No es más que una vasija en tu mano que no está adecuadamente formada. Ve a la casa del alfarero y refórmala en otra vasija que te parezca buena para ti. El alfarero, hacer. No solo puedes reformar tu concepto de ti mismo en uno nuevo, sino que puedes reformar a otro ser. Si alguien no está bien o no gana lo suficiente para pagar sus gastos, el concepto está deforme. No le preguntas a la vasija si puedes reformarla, más bien te sientes como si hubieses atestiguado el cambio o hubieses oído las buenas noticias. Debe haber acción, pues una idea sola no produce nada. Debes actuar dentro de ti mismo entrando en la idea. Cuando alguien te llama o te hace una petición, debes actuar en respuesta a ella produciendo un elemento motor dentro de ti mismo. Puede ser el sonido de su voz contándote que ya ha sucedido, o puedes sentir el toque de su mano. Lo que sea que hagas, debe ser algo que tome el deseo partiendo del punto de ser una idea y lo mueva al interior del estado creativo de cumplimiento. El mismo primer acto creativo registrado en las Escrituras es cuando el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está el movimiento. Si te gustaría estar en otra parte, todo lo que necesitas hacer es cerrar tus sentidos a la sala que ahora ocupas y sentir la sala en la que te gustaría estar. Si abres tus ojos, tus sentidos negarán cualquier cambio, pues el tuyo es un movimiento psicológico. Al cerrar tus ojos, el aquí obvio se desvanece, y a través del acto de asunción, suposición, el allí se convierte en el aquí. Viendo el mundo en relación con tu nueva posición, respiras realidad dentro del estado y, habiéndote movido desde donde estás hasta donde quieres estar, lo has creado. Sé que esto no tiene sentido,
Pero como dijo Douglas, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspiran todos los místicos, pues el supremo poder, la suprema sabiduría y el supremo deleite se encuentran en la solución de este remoto misterio. ¿Cómo se desentraña este misterio? Afirmando que eres todo imaginación. Luego te envuelves a ti mismo en el espacio y mentalmente ves tu mundo relativo a tu posición asumida en el espacio. Haz eso y te has trasladado. El presidente Hoover dijo una vez: la historia humana, a través de sus muchas formas de gobiernos, sus revoluciones, sus guerras, de hecho, el ascenso y la caída de las naciones, podría ser escrita en términos de la ascensión y la caída de las ideas implantadas en las mentes de los hombres. Aquí puedes ver que el cambio de los gobiernos es el resultado del cambio de las ideas implantadas en la mente. Puedes ver ahora cómo estamos implantando los horrores del mundo. Si lees el periódico de la mañana, ves la televisión o escuchas la radio, podrás observar cómo sus palabras te asustan con el fin de llamar tu atención. Ves un titular que dice que alguien fue asesinado y te detienes a leerlo. Ves otro diciendo que las cosas están bien y lo ignoras, ya que no significa nada. Ves la sección de los escándalos, la prensa del corazón, hablando sobre alguna persona prominente que ha sido infiel y te encuentras disfrutando un poco del cotilleo. Todas estas son ideas implantadas en la mente, las cuales causan el ascenso y la caída de las naciones. Te digo, la imaginación crea la realidad. Si quieres cambiar tu vida, debes tomar conciencia de las ideas que estás plantando en tu mente sobre los demás. Cuando te encuentres con alguien negativo, pon una idea hermosa en lugar de lo que expresa. Entonces, cada vez que pienses en él, imagina que te está diciendo algo encantador. Y, porque ahora caminas en un mundo que no se ve perturbado por su estado negativo, cuando él se encuentre, no teniendo ya pensamientos negativos, nunca sabrá que tú fuiste su fuente. Tú lo sabrás, y eso es lo único importante. Toma conciencia de los pensamientos que estás pensando y conocerás una vida más agradable. No importa lo que los otros hagan, planta pensamientos amorosos y bondadosos y serás bendecido al hacerlo. Créeme, aquí hubo una niña de 16 años que transformó sus lágrimas en la espuma salada del mar, un tranvía en un barco y San Francisco en Samoa. Ella es bendecida, pues cuando sucedió, nunca olvidó su momento de desesperación cuando imaginó un estado y aconteció. Te pido ahora creer en el Dios invisible que se convirtió en ti. Cuando dices yo soy, piensas en la cara que luces, pero no eres esa cara. Tú eres mucho más grandioso de lo que nunca ella podría ser. Un día, David, el Hijo de Dios, mirará dentro de los ojos del ser que realmente eres y te llamará Padre. No te llamará por el nombre de la máscara que llevas puesta, pues David es la imagen expresa de tu invisibilidad. Reconociéndote como su eterno Padre, David significa que tu viaje dentro del mundo de la muerte llega a su fin, y desde ese momento compartirás tus experiencias con cualquiera que quiera escuchar y salvarás a todo el que conozcas. Salvarás a alguien que esté desempleado a través de oírle mentalmente decirte que ahora tiene un trabajo remunerado y que está ganando más dinero que nunca antes. Habiendo oído sus buenas noticias, te apropiarás subjetivamente de tu esperanza objetiva y nunca retrocederás dudando de la realidad de lo que has hecho. Simplemente la verás llegar a suceder. Entonces sabrás que has encontrado a aquel de quien Moisés y la ley y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, quien es el Señor Dios y Padre de todos.
He revelado la única y sola fuente de los fenómenos de la vida. Todo lo que te ha sucedido alguna vez o te está sucediendo o te sucederá viene de Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Te insto a usarla sabiamente. Ahora, una señora me escribió diciendo que escuchó una voz maldiciéndola y, no entendiendo, se cuestionó y oyó las palabras «porque te necesito». En el libro de Gálatas, Pablo les dice a aquellos que han llegado al final de su viaje que rechacen todas las leyes e instituciones que puedan interferir con la comunicación directa con su propio Dios individual. Gálatas 5, 1, 14. En el mundo del espíritu, todas las sociedades organizadas están personificadas. Los ríos, las montañas, las ciudades, cada cosa es humana, pues Dios es el hombre. E incluso el edificio Los Ángeles Women's Club está personificado en el mundo del espíritu. Representa una necesidad de las damas que lo poseen. Cuando es visto en el mundo del espíritu y al tratar de separarte de ello, te maldecirá porque quiere alimentarse de ti. Así que cuando abandonas las instituciones religiosas, las organizaciones, las costumbres y las leyes que pueden interferir con tu comunión individual directa con tu Dios, te maldecirán, porque te habrán perdido. Simplemente déjalas solas. Las he visto todas y no son más que sombras. Una vez vi a una bruja monstruosa en una cueva enseñándoles a niños pequeños las artes negras. Cuando me vio gritó: «¡Oh, hombre de Dios! ¿Qué tienes que hacer conmigo?». La Biblia cuenta la misma historia. Aquellos que enseñan las artes negras y cómo lastimar a la gente, aquellos que quisieran controlar tu mente y hacerte dependiente de ellos, son solo personificaciones de organizaciones que te retienen de contactar al único Dios que está dentro de ti. Cada grupo religioso ortodoxo te esclavizará por el resto de la eternidad si pudiera, pero cuando abandonas esa creencia, su personificación maldecirá tu abandono. Sin embargo, su maldición no significa nada. No pueden tocarte cuando rechazas completamente cualquier intermediario entre tú mismo y Dios. Ahora, para volver al tema de esta noche, la imaginación crea la realidad. ¿Has imaginado algo y no ha sucedido? Entonces, ¿qué estás imaginando ahora mismo? ¿Estás imaginando que eres John Brown? No naciste sabiendo que eras John Brown. Naciste y otros empezaron a llamarte John. Con el tiempo empezaste a asumir que eras John Brown y comenzaste a responder cuando oías el nombre John. Cuando imaginaste que tenías seguridad, ¿olvidaste la sensación? ¿Estás imaginando ahora que te encuentras seguro? Puede que no tengas evidencias de tu seguridad, pero a medida que les permitas a otros decirte cuán amado y querido eres, cuán exitoso y famoso eres, comenzarás a asumirlo y la imaginación habrá creado su realidad. Inténtalo, pues ya eres esa realidad. Ahora entremos en el silencio. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification person.
Nunca es demasiado repetir que la conciencia es la única realidad, porque esta es la verdad que hace libre al hombre. Este es el fundamento sobre el cual yace toda la estructura de la literatura bíblica. Las historias de la Biblia son todas revelaciones místicas escritas en un simbolismo oriental que revela al intuitivo los secretos de la creación y la fórmula de escape. La Biblia es el intento del hombre por expresar en palabras la causa y la forma de creación. El hombre descubrió que su conciencia era la causa o creador de su mundo. Entonces, él procedió a contar la historia de la creación en una serie de historias simbólicas conocidas por nosotros hoy en día como la Biblia. Para entender este grandioso libro, tú necesitas un poco de inteligencia y mucha intuición. Suficiente inteligencia que te permita leer el libro y suficiente intuición para interpretar y entender lo que lees. Tú te preguntarás, ¿por qué la Biblia fue escrita simbólicamente? ¿Por qué no fue escrita de manera clara y simple para que todos quienes la lean puedan entenderla? Ante estas preguntas, yo respondo que todos los hombres hablan simbólicamente a esa parte del mundo que difiere del suyo. El lenguaje del Occidente es claro para nosotros, los de Occidente, pero es simbólico para el Oriente, y viceversa. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en esta instrucción del habitante del Este. Y si tu mano te ofende, córtala. Marcos capítulo 9, versículo 43. Él habla de la mano, no como la mano del cuerpo, sino como cualquier forma de expresión, y por lo tanto, él advierte que te vuelvas de esa expresión en tu mundo que es ofensiva para ti. Al mismo tiempo, el hombre del oeste podría, sin ninguna intención, confundir al hombre del este al decir, este banco está en las rocas, porque la expresión en las rocas para el occidental es equivalente a bancarrota, ruina, mientras que una roca para el habitante oriental es un símbolo de fe y seguridad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre roca. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Para entender realmente el mensaje de la Biblia, debes tener en cuenta que fue escrita por la mente del Este, y por lo tanto no puede ser tomada literalmente por los habitantes del Oeste. Biológicamente no existe diferencia entre el Este y el Oeste. El amor y el odio son iguales, el hambre y la sed son iguales, la aspiración y el deseo son iguales, pero la técnica de expresión es vastamente diferente. Lo primero que debes descubrir si deseas desbloquear el secreto de la Biblia es el significado del nombre simbólico del Creador, el cual es conocido por todos como Jehová. Esta palabra Jehová está compuesta por 4 letras hebreas: Yod, Vav, Todo el secreto de la creación está escondido en este nombre. La primera letra, Yod, representa el estado absoluto o conciencia incondicionada, el sentido de conciencia indefinida, esa total integración de la cual proviene toda la creación o estados condicionados de la conciencia. En la terminología de hoy, Yod es yo soy o conciencia incondicionada. La segunda letra, representa el único hijo engendrado, un deseo, un estado imaginado. Simboliza una idea, un estado subjetivo definido o imagen mental clarificada. La tercera letra, Vav, simboliza el acto de unificar o juntar al que concibe, Yod, la conciencia que desea a la concepción, el estado deseado, así el que concibe y la concepción
se convierten en uno. Fijar un estado mental, definirte conscientemente a ti mismo como el estado deseado, impresionar en ti mismo el hecho de que eres ahora aquello que has imaginado o concebido como tu objetivo, es la función de vow. Clava o une la conciencia que desea con la cosa deseada. El proceso de cementar o unir es logrado subjetivamente al sentir la realidad de aquello que todavía no ha sido materializado. La cuarta letra, E, representa la materialización de este acuerdo subjetivo. El Yod E Vow hace al hombre o al mundo manifestado, E, en la imagen y semejanza de sí mismo, el estado consciente subjetivo. Entonces, la función del E final es dar testimonio objetivamente del estado subjetivo, Yo de Vow. La conciencia condicionada continuamente está manifestándose a sí misma en la pantalla del espacio. El mundo es la imagen y semejanza del estado subjetivo consciente que lo creó. El mundo visible no puede hacer nada por sí mismo, solo da registro de su creador, el estado subjetivo. Es el Hijo visible, dando testimonio de su invisible Padre, Hijo y Madre, Yo de Vow, la Santa Trinidad, que solo puede ser vista cuando se hace visible como hombre o manifestación. Tu conciencia incondicionada, Yod, es tu yo soy, el cual visualiza o imagina un estado deseado, y luego se hace consciente de ser ese estado imaginado al sentirse a sí misma en ese estado imaginado. La unión consciente entre tú, quien desea, y aquello que tú deseas ser, es posible a través de vow, o tu capacidad de sentir y creer. Creer es simplemente vivir en el sentimiento de realmente ser el estado imaginado, asumiendo la conciencia de ser el estado deseado. El estado subjetivo simbolizado como Yod E Vow luego se materializa a sí mismo como y por lo tanto, completando así el misterio del nombre del Creador y su naturaleza, Yod E Vow Jehová. Yod es estar consciente, es estar consciente de algo, Vow es estar consciente como, o estar consciente de ser aquello de lo que solo eras consciente. El segundo es tu mundo visible materializado que está hecho en imagen y semejanza del Yo de Vow, o aquel de lo que eres consciente de ser. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos Yod E Vow, la manifestación objetiva, a nuestra imagen, la imagen del estado subjetivo. El mundo es la manifestada semejanza del estado subjetivo consciente, en el cual la conciencia permanece. Este entendimiento de que la conciencia es la única realidad es el fundamento de la Biblia. Las historias de la Biblia son intentos por revelar en lenguaje simbólico los secretos de la creación, así como también mostrar al hombre la única fórmula para escapar de todas sus propias creaciones. Este es el verdadero significado del nombre Jehová, el nombre por el cual todas las cosas son hechas y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículo 3. Primero, tú eres consciente, luego te haces consciente de algo, luego te haces consciente de ser aquello de lo que eras consciente, luego observas objetivamente aquello de lo que eres consciente de ser. Poder llamado la ley. Neville, 21 de abril de 1969.
Cualquier presentación de una doctrina debe demostrar que tiene una referencia específica hacia la vida ahora, así como en lo sucesivo, porque el hombre no religioso está mucho más interesado en el presente que en el futuro. Por lo tanto, si quisieras interesar a alguien en la verdad, primero debes apelar al poder que ellos pueden experimentar aquí y ahora, pues la promesa es tan fantástica que si ellos la escucharan, primero podrían rechazarla con disgusto. Muéstrales lo que pueden hacer justo aquí y ahora. Capta su interés en el poder llamado la ley y entonces quizás desearán conocer la promesa. Déjame compartir contigo ahora un par de historias que un caballero compartió conmigo esta semana. Él dijo: hace unos 10 días mi esposa me habló de una niña pequeña de tan solo 14 meses de edad que había desarrollado tumores en el cuello en el que, cuando el médico extirpó y examinó un bulto, había signos de cáncer. Trajeron a 3 especialistas y cada uno por separado declaró que la niña tenía cáncer. Solo un médico, observando los resultados, cuestionó el veredicto. Pero mantuvieron a la niña en el hospital para examinarla más detenidamente. Mientras escuchaba su historia, modifiqué la voz de mi esposa hasta el punto que ni siquiera podía oír lo que ella estaba diciendo, pero oyendo su voz, reconstruí la historia y escuché su revisión en el ojo de mi mente. Esa noche, mientras me quedaba dormido, escuché de nuevo y oí a mi esposa contándome la historia revisada. A los pocos días, los médicos hicieron otro examen de otro bulto y la votación fue unánime. La niña no tenía cáncer. Y puesto que no le realizaron ningún tratamiento de recuperación en el hospital, determinaron que ella nunca tuvo cáncer, ya que sin tratamiento la niña no hubiera podido superar la enfermedad. Cuando mi esposa escuchó el nuevo veredicto, le contó a la abuela y a la madre lo que yo había hecho, pero ellas no podían creer que un acto imaginario tuviera algún poder de causalidad. Para el mundo, es el colmo de la locura creer que la imaginación crea la realidad. Sin embargo, todo místico sabe que cada efecto natural tiene una causa espiritual. Solo parece ser una causa natural. Es una ilusión de este mundo, ya que la memoria del hombre es tan pobre, él no puede relacionar lo que está teniendo lugar ahora con un acto imaginario anterior. Siempre busca la causalidad física. El hombre no puede creer que imaginó algo que pudo haber producido tal efecto físico. Sin embargo, te digo, mientras te sientas a solas e imaginas, tú estás poniendo una causa en movimiento, y cuando veas sus efectos puedes negar el estado imaginario, pero tu ahora está vivo y es real para ti a causa de tu acto imaginario de tu parte y por ninguna otra razón. Tu imaginación pone todo en movimiento, pero tu memoria es deficiente. Por lo tanto, puedes considerar tonto a alguien que afirma que la vida está causada por la imaginación. Pero Blake te llamaría un idiota razonador, no un hombre de imaginación. Ahora, mi amigo continuó diciendo: la otra noche, conduciendo para casa desde el trabajo, estuve pensando que podría utilizar un poco más de dinero, ya que el gobierno estaba haciendo demandas sobre mis ingresos. Entonces empecé a imaginar hermoso, verde, nítido dinero lloviendo sobre mí. Por cerca de 1 minuto me perdí en una pequeña lluvia de dinero. Después el tráfico exigió mi atención y asumí mi estado normal de alerta y olvidé por completo mi acto imaginario hasta la mañana del 15 de abril. En esa fecha mi jefe entró en la oficina y dijo: usted recibirá un aumento de 10% en salario retroactivo al 1 de abril, y me entregó un cheque. Ahora, permítame advertirte esta noche. Espera hasta llegar a casa para probarlo. Es mucho mejor imaginar el dinero nítido cayendo en tu cama que en la autopista. Pero hazlo, pues te digo que todo es un acto imaginario. No hay tal cosa como la causalidad física. Es todo imaginario, pero el mundo no lo aceptará. Ellos se ríen del hombre de imaginación, pero no pueden refutarlo. Un hombre puede físicamente golpear a otro. Esa fue la causa física, mientras que el golpe que recibió fue el efecto. Por lo tanto, todo pareció estar construido físicamente,
Pero te pregunto, ¿qué precedió al impulso de golpear? Ese impulso fue la causa invisible que fue un acto imaginario. El mundo es traído a la existencia por medio de la imaginación y es sostenido por la imaginación, y cuando la imaginación ya no lo sostiene, se disuelve y no deja ningún rastro. Uno debe abordar el Evangelio en este nivel primero. Si el interés de alguien se despierta en este nivel y la persona al probarlo comprueba que es verdad, entonces puede que se interese oír acerca de la promesa. Ahora vuelvo al tema de la niña. Juzgando por los estándares humanos, la vestimenta que ella usa tiene tan solo 14 meses. Pero quien usa esa ropa es tan antigua como Dios mismo, y Dios no tiene principio ni final. Él nos eligió en su interior, no cuando salimos del vientre de nuestra madre, sino antes de la fundación del mundo. Antes de la creación física, tú y yo fuimos escogidos en Él para un propósito, pues sin propósito, ¿qué importaría si la muerte fuera el fin? Muchos tiranos creen eso, y con ese tipo de pensamientos no los puedes culpar por ser tiranos. Si tú creyeras que con la muerte se acaba todo, sin duda harías lo mismo que ellos. Estarías de acuerdo con Macbeth cuando Shakespeare le hizo decir: es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significan nada. Eso es lo que el mundo tendría que ser si no hubiera ninguna promesa, ningún propósito o significado detrás de él. Pero si captas el interés de ellos por la ley lo suficiente como para que la aprueben y ésta se demuestra en la práctica, entonces puedes contarles la historia más grande del mundo con la esperanza de que la creerán o comenzarán a creerla. Ni una sola cosa dicha por Jesús puede probarse exteriormente. Él solo puede ser conocido por los visionarios. Mientras estoy viviendo en este cuerpo mortal y conocido solo por la máscara que llevo, la increíble historia llamada Cristo Jesús se ha desarrollado en mí. Te he tomado, mi amigo, dentro de mi confianza y he compartido mis experiencias contigo con la esperanza de que me creerás. Me ves que estoy vivo y bien, sin embargo, yo sé lo que es ser crucificado, sepultado y resucitado. Mientras en mi cuerpo celestial elegí a uno de entre ustedes para darle mis ojos inmortales que han sido dirigidos hacia adentro, no hacia afuera, y esta confirmación de mis palabras puede provenir de ella. Ella me ha visto clavado en una cruz, que fue quemada hasta el suelo dejando una luz líquida dorada en su base, exactamente como le dije que me sucedió a mí. Nadie puede convencerla de que no tuvo esa experiencia, más de lo que alguien podría convencerme a mí de que no la tuve yo. Ahora esta dama sabe quién es Jesús. Conociéndome como un hombre con todas las debilidades de la carne y sus limitaciones, ella ha ido más allá de la máscara a través de la visión y ha visto quién es Jesús realmente. Él me ha dado a conocer el misterio de su voluntad conforme a su propósito que estableció en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos, que puede unir todas las cosas en Él, las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Jesús es el plan de salvación de Dios que está en ti. Ese plan ha estallado en mí y he compartido mis experiencias contigo, que has venido aquí, y también en mi libro Resurrección. Ahora, solo el visionario, solo el que tiene ojos inmortales, conocerá realmente quién es Jesús, porque Él es de arriba y no es de este mundo en absoluto. Fue Él quien dijo: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado a Jesús en el cercano oriente. Aquellos que no han tenido las visiones afirman que conocen el lugar donde fue crucificado y enterrado, el camino que anduvo, e incluso afirman tener un pequeño pedazo de madera de la cruz en la que fue clavado. Ellos perpetúan una tradición, invalidando la palabra de Dios como se nos dijo en el capítulo 15 de Mateo. Manteniendo vivas las tradiciones de un Jesús físico, la verdad ha sido anulada,
ya que Jesús no es un ser físico, sino un molde enterrado en cada uno. Cuando este molde estalló en mí, yo estaba tan sorprendido como cualquiera podría estarlo, y aunque aún permanezco en esta pequeña y débil prenda de carne y continúo sufriendo a través de todas las tentaciones del mundo, no puedo negar mis visiones. Ahora le he dado mis ojos inmortales a alguien que a su vez se los dio a otro, que a su vez se los dará a otro, de modo que todos puedan convertirse en testigos visuales, como habla Lucas en el principio de su historia diciendo: puesto que muchos han tratado de compilar un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos fueron presentadas por aquellos que desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Luego él agregó este pensamiento: por lo tanto, me ha parecido bueno también a mí escribir un relato, excelentísimo Teófilo, acerca de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Lucas fue capaz de decirle a todos los que aman a Dios, llamados Teófilos, la verdad debido a los testigos presenciales. Pero cuando los testigos presenciales parten de este mundo, los ministros se multiplican. Son hombres sin visión que nunca conocieron al que, mientras caminaba en la carne, dio sus ojos a los que dieron testimonio de su historia. Habiendo presenciado el drama según se desarrollaba en él, ellos parten de este mundo y dejan solamente a los ministros de la palabra, que construyen organizaciones y hacen un pequeño Dios del hombre que, así como todos los demás hombres, experimentó el plan de salvación de Dios en él. No dicen nada de la erupción del molde, sino solo del hombre exterior, cuando no hay un Jesús exterior. Podrías buscar desde ahora hasta el final de los tiempos y nunca encontrar una prueba convincente de la historicidad de uno llamado Jesús. Sin embargo, Él es real. Él es tu verdadero ser, tu esperanza de gloria. ¿No te das cuenta de que Cristo Jesús está en ti? A menos, claro, que falles en cumplir la prueba. Ponlo a prueba en su nivel. Pon a prueba tu poder creativo, llamado la ley. Imita a mi amigo y permite que una suave lluvia de dinero caiga sobre ti. Cree que lo has recibido y lo recibirás. Luego comparte tu conocimiento con otros y muéstrales que las Escrituras tienen una referencia específica hacia la vida. Ahora, no empieces con el más allá. Puedes hablarles de la promesa más tarde y recuerda, nada es imposible para la imaginación y el mundo es creado en la imaginación. Como un ser racional, tú no eres responsable de hacer que suceda nada, pero como un hombre de imaginación, simplemente lo imaginas sucediendo. Mi amigo no sabe nada sobre el cáncer. Si viera una célula cancerosa bajo un microscopio, no la reconocería. Él no es un doctor y no sabe más sobre el cuerpo humano que yo, pero sabe lo que su esposa le diría si el veredicto fuera revocado y la niña estuviera bien. Cuando su esposa le habló a su amiga del acto imaginario de su marido, la amiga, como el mundo, rechazó la idea, pues no pudo creer que la causalidad era mental. Para ella, todo tiene una causa física y debe ser curada físicamente. Sin embargo, te digo, la vida misma es un viaje imaginario. Mi amigo escuchó a su esposa hablándole de la niña y entonces, sabiendo lo que quería escuchar, cambió sus palabras en su imaginación. Eso es todo lo que hizo, y esas palabras no podían regresar a él vacías, sino que tenían que realizar lo que propuso en su interior. No hizo nada en el exterior para hacerlo suceder. Simplemente se mantuvo fiel a su acto imaginario y se cumplió. Te pido que lo intentes y luego vuélvete a tus vecinos y diles: ¿se les ha ocurrido pensar que su mundo es causado no por lo obvio, sino por un acto imaginario invisible? Puedes interesarlos de esta manera y si lo haces, pídeles que lo prueben. Si lo hacen y llega a pasar, entonces puedes presentarles la promesa. Puedes decirles cómo su débil y pequeña vestimenta se transforma mientras ellos se elevan desde la muerte hacia la vida eterna. Te digo, serás un ser completamente transformado con rostro, manos y voz humanas.
pero la forma que llevas no puede ser descrita como otra cosa que luz. Lo único que separa al hombre del resto de la creación es su mano. El simio no tiene una mano como la del hombre. No puede dar forma, pero con una mano tú puedes empezar a construir. La primera palabra en el nombre Yod-He-Vav-He significa mano. Es la mano del Creador que da forma. Si no pudieras hacer prendas de vestir para tu cuerpo, tendrías que andar desnudo, pero con una mano puedes convertirte en la imagen del Padre, que es un ser de fuego al que despertarás y conocerás que eres tú mismo. La mayoría de las personas a quienes les hables no te escucharán. Prefieren seguir siendo el mismo pequeño ser que creen que son y continuar llevando una vestimenta de carne y hueso que debe ser llevada al baño varias veces al día para realizar sus funciones normales. ¿Puedes imaginar el infierno que experimentarías si la restauración fuese perpetuada para siempre? Pero este no es el cuerpo que llevas puesto cuando sabes que eres Dios. Es completamente diferente. Es un cuerpo celestial, un cuerpo de fuego y aire en el que estás destinado a despertar, pues ese es el único cuerpo que todos estaremos conscientes de ser. Pero mientras estés aquí, no olvides la ley. Úsala todo el tiempo. Nada está más allá de tu capacidad para imaginarlo. No es tu responsabilidad hacer que suceda. Simplemente imagina que es así y deja que así sea. Así es como el mundo en que vivimos vino a la existencia. Antes de que me juzgues, te pido que pongas a prueba mis palabras. Sería absurdo juzgar algo que no has probado. He conocido a algunos que dicen que no les gusta algo a pesar de que nunca lo han probado. Pero te digo, puedes adquirir gusto por cualquier cosa. Recuerdo la primera vez que comí una ostra. Yo tenía alrededor de 11 años de edad cuando mi madre y yo visitamos la pequeña isla de Saint Croix. En aquellos días no había hoteles, solo casas de huéspedes, y todos nos sentábamos en la misma mesa en común. Todos allí hablaban danés y yo no podía entender ni una sola palabra de lo que estaban diciendo, por lo que miré e hice lo mismo que ellos estaban haciendo. En la bandeja delante de mí había un plato con 6 pequeñas cosas colocadas en conchas. Como yo nunca antes había visto nada como eso, miré a la anfitriona. Ella cogió un pequeño tenedor, lo metió en una de esas cosas y al ponerlo en la boca de su cara estalló en una sonrisa maravillosa. Esperando lo mismo, cogí mi tenedor, lo metí en la cosa y la llevé a mi boca. Bueno, no podía tragarla ni podía escupirla. Paralizado, me di cuenta de que, aunque muriera en el intento, tenía que tragar esa cosa. Y cuando lo hice, miré hacia abajo y me puse verde cuando me di cuenta de que tenía 5 más para comer. Pero lo hice, y ahora me encantan las ostras de cualquier manera. Por eso digo, puedes adquirir gusto por cualquier cosa en este mundo al igual que en el mundo celestial. Comienza con la ley, aprende cómo funciona, y después de probar su funcionamiento, es posible que desees descubrir quién es realmente Jesús. Puedes haber sido enseñado que una mujer llamada María fue fecundada por Dios y dio a luz a un hijo físico que fue llamado Jesús. Pero te digo, yo soy una persona normal, no educado anteriormente, casado, una vez divorciado, con 2 hijos, pero he experimentado todo lo dicho de Jesucristo en el Evangelio, y le he dado mis ojos inmortales a una amiga que se casó 2 veces con hijos de 2 hombres diferentes, de modo que ella pudiera verme colgado en una cruz que fue incendiada y reducida hasta fundirse en luz dorada y líquida. Al ver el cuerpo que duerme en la cama situada en una plataforma y luego en una cruz, ella ha visto el cuerpo que yo llevo por la noche y ahora sabe quién es realmente Jesús. No, Él no es la pequeña vestimenta de carne que llevas puesta, sino un molde eterno de redención que duerme allí. Se despertó en un ropaje que el mundo conoce como Neville. Habiendo despertado, yo sé que yo soy Él, quien se convirtió en la humanidad para que la humanidad pudiera convertirse en Dios. Dios ahora duerme en ti.
Él se despertará y tú experimentarás el drama idéntico como se registra en los evangelios por uno llamado Jesucristo, porque no hay otro y nunca habrá otro ser. Aquellos que se han enriquecido por la ley que les has enseñado pueden alejarse de ti, porque a las tradiciones les toma tiempo morir, como se nos dijo en el capítulo 15 del libro de Mateo. Por motivo de sus tradiciones han anulado la palabra de Dios, manteniendo vivas las tradiciones usando en lo externo todas estas insignificantes túnicas de color rojo y púrpura. Los millones de irreflexivos se consideran a sí mismos bendecidos si mientras caminan ellos tocan su vestidura o asisten a un servicio donde el más grande conduce la misa. Pero debido a aquellas creencias tradicionales, la palabra de Dios se anula. Te estoy contando lo que sé por experiencia. Tómame en serio, porque debo partir pronto, y aquellos de ustedes que tienen sus ojos internos abiertos verán cómo les he dicho que lo harían. Entonces partirán dejando atrás solamente a los ministros, que convertirán mis experiencias en sus conceptos institucionales y una vez más anularán la palabra de Dios. Esta noche usa la ley y comprueba su poder convirtiéndote en el hombre que te imaginas ser. Pero no olvides la promesa, ya que sin la promesa, ¿qué importaría si fueras el dueño de la tierra? Recientemente he leído el libro que la hija de Stalin escribió sobre su padre. Ahí ella cuenta que estuvo presente cuando su padre murió. Dijo que él estaba paralizado de un lado, su cerebro se había ido y estaba físicamente ciego. Sin embargo, vio algo que le hizo levantar su mano buena y moverla, mientras una expresión de odio extremo cubrió su cara. Era como si estuviera desafiando al mismo diablo que estaba de pie frente a él. Podría haber visto una imagen compuesta de los 20 millones de vida que él destruyó, personificadas como un solo hombre, causando que su pequeña mano se levantase desafiante mientras se marchaba. Él no creía en la vida después de la muerte. No creía que podía ser restaurado a la vida. Por lo tanto, se sentía libre de hacer todo y cualquier cosa que quisiera hacer. De pie en el balcón, viendo a miles de personas animándolo, probablemente decía, «necios». Los veía como la paja de la vida, pero al día de hoy, estas personas triviales engrandecen a Stalin como si se tratara de una figura importante de la historia. Pero él tiene que enfrentarse consigo mismo ahora, ya no más interpretando el papel de Stalin. El mismo ser es ahora un hombre joven, saludable y fuerte, continuando su vida, haciendo algo que es coherente con su vida para llevar a cabo ese plan de salvación llamado Jesús, el cual, oculto en él, negó mientras estaba aquí. Te pido que uses este poder llamado la ley. Simplemente determina qué es lo que quieres e imagina una escena que implique que lo has realizado. Entra en el espíritu de la escena, participa en ella dándole viveza sensorial. Luego relájate mientras sientes su realidad. No consideres los medios. Sé consciente de que tu deseo es ya un hecho realizado que lo estás disfrutando ahora. Entonces, ten fe, porque la fe es lealtad a tu realidad invisible. Tu acto imaginario, aunque invisible, es una realidad porque Dios lo hizo. Si yo te preguntara, ¿quién lo está imaginando?, responderías, yo soy. Y ese es el nombre de Dios por siempre y para siempre. Aprende a vivir en tu imaginación mañana, tarde y noche. Este caballero cuyas experiencias he compartido contigo esta noche me dijo que, cuando me escuchó por primera vez, pensó que yo estaba loco. Pero él lo puso a prueba, y aunque no tenía sentido, funcionó. Sé que la ley y la promesa no tienen sentido desde un punto de vista terrenal. Sin embargo, te digo, hay un plan de redención enterrado en ti que estallará en la plenitud de los tiempos y experimentarás todo aquello dicho en las escrituras de un hombre llamado Jesús. Entonces, sabrás que Él nunca fue un ser físico, sino el nombre de un plan. Jesús es Jehová, que es tu propio maravilloso yo soy. La raíz de la palabra griega traducida como reunir
en la expresión usada en el primer capítulo de Efesios, es cabeza. Ahí es donde todos nos reuniremos, porque ahí es donde fuimos todos crucificados y enterrados. Y es desde la cabeza que resucitamos. Al regresar de este mundo externo, nos reunimos todos en el único estado que está en la cabeza. James Dean dijo una vez: el creador de esta infinita unidad se parece a un cerebro infinito y nosotros a nada más que las células cerebrales en la mente del soñador. Y ahora las células cerebrales se expanden dentro de este único cerebro. Ahora entremos en el silencio.